Distinguidos ciudadanos, amigos y amigas que están sintonizando aquí en Perú, también en otras partes del mundo. Hoy, en esta tarde, continuamos nuestro Rimanacui Panandino por la independencia. El esfuerzo patrimonialista COSCO. En esta oportunidad vamos a tener la participación de distinguidos profesionales, uno de Bolivia y otra de Chile, que nos van a ilustrar sobre el tema programado para esta tarde, para el inicio de esta tarde. Procesos constitucionales en los países andinos. Voy a rogar a Julio, nuestro rector, que dé unas brevísimas palabras de presentación a nuestro distinguido invitado, el doctor José Luis Gutiérrez, boliviano. Claro, siempre es un honor tener al doctor José Luis Gutiérrez, una autoridad internacional en este tema, que ya nos ha acompañado en otra oportunidad, ya lo tenemos como un amigo de nuestra actividad en Yache, en Foro Patrimonialista del Cusco. El doctor José Luis es rector de la Universidad de San Simón, entiendo que es en Cochabamba. Aportantes del tema de la jurisprudencia en cuanto a un Estado plurinacional, algo que nosotros necesitamos, puesto que recién se está hablando de este tema en la política de nuestro país. Esa es una de las razones por la que queremos escucharlo y queremos que constantemente él venga alimentándonos de estos conocimientos. Crucial que ha dado Bolivia de reconocer a sus nacionalidades, reconocerse como un país diverso, multilingüe, y que además está recuperando toda su cultura nativa y su historia pasada. Dichas estas palabras, quiero invitar al doctor José Luis Gutiérrez a que nos dé la conferencia de hoy. Gracias también el ingeniero Julio Gutiérrez, rector de IH Libre de Cusco. Y ahora sí, con el mayor placer y con el mayor respeto, damos la bienvenida al doctor José Luis Gutiérrez para su exposición sobre el tema procesos constitucionales en los países andinos. Bienvenido, doctor José Luis. Muchas gracias. Ujatunapa y Hankunapa, Warmisma, Jarispa. Un saludo Añay, para todos ustedes, para los hombres y las mujeres. Pavel es el que nos está colaborando en la parte técnica, ¿verdad? Así es. Entonces, es posible compartir la figura de un sistema que utilizo en distintas circunstancias, solo para poder expresar eso, que nada es estático, hay movimiento, estamos en pleno proceso y los procesos son ello, algo no terminado, sino en curso permanente. Entonces, si ustedes me permiten, compartiremos. Los procesos constitucionales en la región andina y he querido particularmente relacionar a la organización funcional. ¿Y cuál es la razón? Distintos autores tienen desde luego también distintas miradas. Uno de los más acuciosos con relación a las constituciones y sus procesos en América Latina es Roberto Gargadella. Él es argentino
puntualizarlas. En esto que ya ustedes conocen, un átomo girando alrededor de nosotros quisiéramos, de la vida, una constitución para la vida. Creo que esa debe ser la construcción a la que nos desafía, sobre todo hoy que la humanidad vive una situación donde se ha generado una, diríamos, de nuevamente mirar con más detenimiento la vida y nuestras propias maneras de organizarnos. Entonces, Gargarella, por ejemplo, habla de un constitucionalismo experimental preocupado por la consolidación de la independencia entre 1810 a 1850. Luego, un constitucionalismo fundacional, interesado en la consolidación económica. El social, el constitucionalismo social de 1917 a 1980. Yo particularmente enfatizo en mi aula lo que significó la Revolución Mexicana, la Constitución de Querétaro, digamos, el crecimiento, perdón, de acciones, lo que se llama y se llama en muchas de nuestras constituciones. En el caso boliviano, los recursos se sustituyeron con la nominación de acciones porque re es el prefijo de volver a, y las acciones o lo que se llaman recursos constitucionales en realidad son eso, la aproximación a los tribunales constitucionales para hacer valer derechos, no una apelación o Bielsa, en nuestra su gran obra sobre el amparo, sugirió que se pudiera denominar como acurso, acudir. En el caso boliviano se optó por el término acción constitucional. Entonces, este constitucionalismo social y finalmente un constitucionalismo que tiene que ver con sanear la crisis de los sala de máquinas constitucionales. O sea, nos hace imaginar una sala donde se organiza al Estado, ¿no? Y bueno, particularmente en esa relación, los distintos autores hacen referencia a los frenos y contrapesos como la característica para la tutela de los derechos. Estas son, como decía al principio, distintas. Nosotros queremos, sí, hacer énfasis por un fenómeno altamente recurrente, que son los procesos electorales que tienen que ver, en el caso de América Latina, sobre todo con las segundas vueltas, los problemas que ello ocasiona y las condiciones de imaginación que requiere América Latina para superar estos problemas. Sartori hace mención con creatividad se pueda organizar al Estado para cumplir los fines esenciales de este núcleo que nos hemos permitido siempre recordar
en el sentido del vivir bien, del buen vivir, o el paradigma esencial que nos permita pensar una constitución para la vida. Entonces, nuestra universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar, es una universidad internacional conformada por los 4 países andinos. Nuestro consejo universitario, nuestra máxima autoridad es el Consejo Superior, con representación de los estados a través de sus ministerios de educación y cancillería, pero además de en cada uno de los países el Consejo Superior, que se va a reunir este 22 justamente, designa a un académico como representante académico en nuestro Consejo Superior. Estamos en ese proceso. Este próximo 22 nos vamos a reunir para completar el funcionamiento del Consejo Superior sobre la base de la declaración de los presidentes andinos, tanto en la presidencia pro tempore, que ha sido el presidente 8-19, y el 2020 asumió la presidencia pro tempore Colombia. Y como ustedes comprenderán, en lo diverso como universidad, el poder no solamente mantener una relación amigable, cordial y respetuosa, exige desde luego, con todas las observaciones que cada quien pueda tener, pues de parte de nuestra universidad, un grado de prudencia y respetuoso de los estados. Entonces, próximamente va a asumir la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina el presidente del Ecuador, recientemente electo y posesionado. Entonces, esto como una explicación de lo que es la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Y que en esta reingeniería realizada por la Comunidad Andina se nos ha instruido para ampliar los servicios de la sede central que está en Bolivia hacia los demás países andinos y también otros de Latinoamérica. Entonces, decíamos que con referencia a este proceso desde el nacimiento de nuestros estados, hay miradas diferentes. En esas miradas, veíamos en la época fundacional, centrada en consolidar el proceso libertario. Pero también es muy americanos, con una exclusión de indígenas y de mujeres. Las asambleas constitutivas y constituyentes de ese momento no tenían presencia de mujeres ni presencia de indios. Tampoco de pobres, porque se exigía una renta, se exigía saber leer y escribir, y naturalmente esta que ha marcado en la historia los procesos y las búsquedas de reivindicación, pues en general, no solo de los indígenas y de las mujeres, sino de la población en general. De manera que esta sería un poco la misión, la visión que tenemos, pero para poder avanzar este pensamiento que en algún momento ya lo habíamos comentado, el doctor
de todos los conocimientos ortodoxos, olvidar todas las frases hechas, salir del dogma universitario, del fanatismo filosófico que existe en esto como en todo. Les queremos comentar que la universidad tiene un axioma que dice hacer ciencia con conciencia social. Y créanme, en muchos casos no faltan prejuicios, críticas que de todas maneras es natural desde aprenderlas, sobre todo cuando temas como la educación, como la salud, no siempre son comprendidas como un derecho fundamental del ser humano y por tanto la necesidad de brindar, ¿no? Una mirada o una visión que podemos no compartir, pero que la comprendemos, de mercancía, hace que indudablemente la mercantilización de la salud, por ejemplo, esté ahí en este momento. Sin embargo, la propiedad intelectual de las vacunas, de las fórmulas de las vacunas, no permiten avanzar en lo que significaría un derecho de la humanidad. De la misma manera, hay muchas restricciones con relación al tema de educación. En el caso nuestro no tenemos mucho problema porque somos una universidad de posgrado, o sea, de actualización y de formación avanzada del conocimiento científico y no profesión. Entonces, para actualizarse como para poder tener procesos de posgrado, hemos tenido en ese sentido mayor facilidad, aunque hay siempre dificultades. El último país al que visitó Eduardo Galeano fue Bolivia y particularmente invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar, en su sede central. Este gran latinoamericano ¿esto con qué propósito? Justamente los sectores que pueden y permitirán construir los nuevos paradigmas en América Latina y en nuestros estados. Y él se refería así en su libro Patas arriba, historias del mundo al revés. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Cuando en el proceso constituyente de nuestros estados reivindiquen la manera como se comunican nuestros pueblos, nuestras naciones, y van a encontrarse con la observación que no son idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos. Serán ellos los que marquen. Saludamos y hacemos un homenaje especial a la presidenta del proceso constituyente de Chile, ¿no? Una mujer que en la fundación de nuestros estados no estuvieron presentes, pero además también su condición de indígena. Entonces, son signos alentadores para este nuevo tiempo. ¿Cómo funciona el Estado? Esto que Gargarella nos menciona como los pesos y contrapesos, ¿no? Y que es importante que nosotros prestemos mucha atención
a esa relación que se da tanto en estados presidencialistas o inclusive parlamentaristas. Han tenido que haber 2 elecciones para que España, y había el riesgo de que incluso si el Parlamento no se ponía de acuerdo en condiciones razonables que garanticen el funcionamiento del Estado, estaban a punto de ir a una tercera elección. Pero nosotros queremos desde la experiencia descriptiva, si ustedes quieren, pero que permitirá la reflexión teórica, compartir lo que significa. Nos referimos a la recuperación democrática, la década de principios de los 80 y finales de los 70. Después de dictaduras militares, después de tanta tragedia que ha vivido América Latina, con una articulación para la muerte, Plan Cóndor, la presencia y la reivindicación países, procesos de recuperación democrática, pero no solo de recuperación democrática, sino sobre todo de resistencia a crímenes de lesa humanidad. Entonces, en esta etapa de recuperación democrática, la relación entre ejecutivo y legislativo ha sido, en el caso boliviano, también en otros de nuestros otros países, incluso traumática. La relación de pesos y contrapesos, de frenos y contrapesos, dice Gargarella. Significa que tanto en sistemas parlamentaristas como el que tiene España, y con mayor razón, con mayor riesgo inclusive en el caso de los estados presidencialistas. De búsqueda de buen gobierno. Primero mencionar que una de las formas de solución, esto que se llamó en algún momento empate catastrófico, cuando no se podían resolver las posibilidades inclusive de instalación de gobiernos, ¿no? En la Constitución boliviana tuvimos la experiencia de un presidente que no había sido candidato a la presidencia. Y no haciéndose del santo y de la limosna. O sea, fue designado por el Parlamento como presidente cuando no fue candidato a la presidencia. Porque la legislación, la ingeniería constitucional de ese entonces tenía una falla para el funcionamiento. No establecía una cláusula que permita resolver en caso de que el Parlamento si no se logra la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno de votos en las elecciones generales, el Parlamento será el que elija entre los 3 más votados. Y como comprenderán ustedes, el Parlamento no eligió y terminó eligiendo un presidente transitorio, en ese entonces,
sin haber candidateado a la presidencia. Comento esto porque las dificultades de esta relación entre ejecutivo y legislativo han sido constantes y permanentes. Se ha modificado la Constitución y se ha establecido la segunda vuelta para situaciones en las que no se tengan el 50% más uno, incluso con algunas, con una salvedad, que por lo menos haya una diferencia. Si no se logra el 50% más uno de la votación segundo. Entonces, así se fue resolviendo, pero eso nos ha generado dos aspectos que quiero compartir con ustedes. La norma, el sistema de funcionalidad como principio establece la no concentración y el no bloqueo. En el caso boliviano, claramente hubo un bloqueo por parte del legislativo que no designar en el Parlamento al más votado. ¿Por qué? Porque exige y requiere de concertaciones y acuerdos en el Parlamento. Esto llevó a una situación que ha sido objeto de estudios, desde luego, Michels en los partidos políticos, Gaetano Mosca también cuando nos menciona la clase política, es decir, esa especie de articulación entre la oligarquía de los partidos políticos militantes. O sea, el tema es una deficiencia en la propia, diríamos, democracia interna de los sistemas de partidos que llevó a lo que se denominó la partidocracia, o sea, una oligarquización dentro de los propios partidos que finalmente para encontrar cierto grado de gobernabilidad llegaron a pactos. En unos casos se denominan, con mayor precisión a la búsqueda de sus objetivos, pacto de gobernanza o de gobernabilidad, ¿no? Pero todos estos pactos y estos acuerdos entre los partidos, cuando hacen, digamos, prescinden de su propia militancia, de su organización, terminan siendo soluciones populares que no garantizan nada. Entonces, volvemos a la idea voy a volver a compartir esta figura para poder continuar la explicación que estamos haciendo. Estos pactos, ¿no?, de funcionalidad en la que el Ejecutivo y el Legislativo no deberían tener una situación de crisis. Lo que ha hecho la votación del pueblo, al margen de la democracia de sus propios partidos, llevó a la crisis de los partidos políticos y a la denominación de estos como la partidocracia. Este es un problema frecuente. En el caso boliviano, el presidente de ese entonces, en la apertura democrática del Estado, el doctor Hernán Siles Suárez, la gran virtud de no enfrentar al pueblo, tampoco generar persecución contra nadie. Pero su falta de apoyo en el Parlamento hacía que
a su presidencia le aprueben exigencias para todos los sectores, pero no le aprueben presupuesto para cubrirlas. Y así fue generando recortando su mandato. En otros casos, se utiliza en América Latina, dentro de estas crisis, en la correlación de fuerzas entre legislativo y ejecutivo, presidentes que terminan privados de libertad, caso Lula, enjuiciados, donde el órgano o el poder judicial se convierte en otros casos por los ejecutivos. Gargadella, sobre todo, y otros autores hacen mucho énfasis a un fuerte poder presidencialista. Efectivamente, cuando el presidente tiene mayoría absoluta en el Parlamento, hay una tendencia hacia el autoritarismo y a hacer del Parlamento el patio trasero del Ejecutivo. La dispersión de fuerzas no permite la gobernanza o buen gobierno del Ejecutivo, se inicia un proceso de, diríamos, de sustitución de presidentes, de crisis de gobierno. ¿Por qué? Porque además tiene un otro componente en la ingeniería constitucional, y es la segunda vuelta, una segunda vuelta solamente significa que ya el legislativo tiene una composición. Y guay del presidente que en segunda vuelta gane teniendo un parlamento en contra. Carlos Andrés Pérez fue destituido y terminó incluso privado de libertad. Collor de Mello, descolorido ante el mundo, a los pocos días de haber asumido la presidencia, como composición del Parlamento y un ejecutivo huérfano de apoyo parlamentario. Para la solución de esos problemas, reitero, un camino ha sido el de los pactos. Pactos que desde aquellos que podrían tener significación ideológica y de un gobierno con ciertos objetivos a través de los cuales se llegue a esos periodo presidencial para el que fueron elegidos, pero con muchas dificultades en cuanto se refiere a las posibilidades de avanzar en beneficio del pueblo. Y finalmente, claro, el corolario predecible es la crisis. Y en la crisis, la sustitución de presidentes, utilizando en algunos casos al órgano judicial, en otros casos forma hace ya unos, sí, casi 2 décadas nosotros en la cátedra analizábamos este tema y habíamos planteado una posible solución, se las pongo como un tema de análisis y de reflexión. Planteábamos la tesis en el sentido de que la segunda vuelta entre los dos partidos más votados no debe
debatido públicamente inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque el interés del legislativo no está necesariamente en consolidar un buen gobierno, sino que los intereses parciales y particulares pueden generar, por el contrario, crisis de gobierno legislando en beneficio propio. Se mencionaba que en esta etapa, ¿no? El bloquear, o sea, el bloqueo desde el legislativo genere la crisis en beneficio propio. Es el caso que se dio con Guevara Arce, que sin haber sido candidato a la presidencia, terminó siendo gobierno con un presidente interino que generó un nuevo golpe militar, un golpe de Estado. O sea, esas soluciones coyunturales por eso es que, reitero nuestra tesis, planteada para ser investigada y estudiada, que en lugar de hacer la segunda vuelta únicamente para la elección de presidente y el ejecutivo, la segunda vuelta debería ser para volver a elegir parlamentarios y también ejecutivo y legislativo. Obligaría de alguna manera a acuerdos previos y no en el Parlamento. Porque de lo contrario, la dispersión de fuerzas en el Parlamento hace indudablemente muy compleja esta relación que significa no bloqueo, que significa necesidad de coordinación, necesidad de cooperación entre los distintos órganos del Estado y sus consecuencias con la estabilidad y el funcionamiento y el buen gobierno desde también el Ejecutivo. Muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Pachi. A usted, doctor José Luis Gutiérrez, muchísimas gracias. Añay Hatun Amauta, por tan sabias enseñanzas y poder alimentar lo que estamos procurando en este país. Qué hermoso hablar de una constitución para en todas sus formas. Bien, seguimos con nuestro Rimanaki Panandino en este tema de los procesos constitucionales en los países andinos. El turno de intervención sería ahora para Paulina Acevedo. Le ruego a Ramiro Valdivia que tenga la gentileza de presentarla brevemente. Adelante, Ramiro, y estamos listos a compartir con Paulina Acevedo. Gracias por recibir a Paulina Acevedo. Ella ha sido candidata constituyente. Y defensora de los derechos humanos. Es también una luchadora por los temas del cambio climático y estoy seguro que nos va a ilustrar mucho. Gracias. Gracias. Bienvenida y muy buenas tardes, Paulina. Muchas gracias. Primero que todo quiero agradecer esta invitación, el poder compartir visiones, experiencias. Esta sala de máquinas, en nuestro caso, está recién arrancando y creo que no vamos a decir diferencias porque cada proceso tiene y se ancla, ¿verdad?,
en los procesos propios de cada país, y es el caso chileno también, pero me parece muy importante hacer este análisis primero histórico, después de nuestra realidad reciente, para poder entender cómo se termina dando un inicio de esta convención constitucional con una serie de particularidades que de alguna manera nos traen toda nuestra historia a la memoria y a la discusión, incluso convencional, como también les voy a dar a conocer durante esta presentación. Lo primero decir que nos une, por supuesto, una geografía, pero tal como nos ha ilustrado el doctor José Luis Gutiérrez, también nos une una historia de conquista de nuestros territorios, de avasallamiento de nuestras naciones originarias, y por supuesto también nos unen lamentablemente procesos dictatoriales que marcaron, en el caso chileno, muy fuertemente el derrotero constitucional. Esto porque, entre otras cosas, la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet instauró una constitución, la Constitución de 1980, que es precisamente la que ahora vamos a cambiar, no solamente reformar como han sido los procesos hasta ahora, reformas bastante parciales, por no decir casi nominales, ¿verdad?, para pasar de lleno a un cambio de la Constitución. Entonces estamos de alguna manera concluyendo o tal vez arrancando, más bien a mí me parece, una verdadera transición a la democracia con este proceso convencional que tiene muy bien puesto el nombre, y también lo voy a explicar por qué. No se trata de un proceso constituyente en forma, sino un proceso convencional estructurado desde los poderes políticos que ejercen el poder constituido. Por lo tanto, difiere también de lo que han sido algunos otros procesos en la región. Pero, insisto, también tiene particularidades, siempre lo digo, el ser la experiencia más reciente permite aprender de las experiencias y de alguna manera también forjar algunos otros elementos que tienen que ver con los nuevos tiempos, ¿no? Decir que esta Constitución de 1980 impuesta por la dictadura es una constitución no solamente ilegítima por su origen dictatorial, sino que también ilegal por la forma en que ésta se impuso. Nosotros en el año 1980 tuvimos un plebiscito, es decir, un referéndum para ratificar esa constitución. Sin embargo, este referéndum se dio en un contexto en donde no había un padrón electoral, en donde quienes sufragaron y aprobaron en definitiva esa constitución eran personas que ejercían por supuesto su derecho a voto, pero donde había claramente una utilización de esa ausencia de un padrón electoral en forma para que, entre otras cosas, y eso después se ha acreditado, incluso votaran militares haciendo uso de cédulas de identidad que pertenecían a otras personas, porque no teníamos ese padrón y la verdad es que se votaba con la cédula y la única forma de marcar a quien ya había hecho ejercicio del sufragio era cortar una punta de la cédula, ¿no? Yo era una niña en ese entonces, tenía 10 años solamente, pero es un proceso histórico que uno no solamente lo aprende en el transcurso de la vida en este país, sino que también es algo que ha ido cada vez más representándosenos a partir de la demanda por la Asamblea Constituyente que surge en oposición a esta Constitución ilegítima e impuesta, ¿no? La demanda por la Asamblea Constituyente surge a inicios del 2000 en Chile, con, entre otras cosas,
surgimiento de un movimiento por la Asamblea Constituyente, y después fueron múltiples los intentos por hacer que esta demanda pudiera concretarse o materializarse en un cambio constitucional. Se ensayaron desde iniciativas como una cuarta urna, que fue incluso ingresado al Parlamento como un proyecto de ley, para, aprovechando una de las elecciones, incorporar una urna adicional que plebiscitara un proceso constituyente. ¿Qué ocurre? Que este plebiscito, ¿verdad?, que se estaba pidiendo a través de un proyecto de ley, no podía ejercerse de otra forma porque, entre otras cosas, esa constitución de la dictadura eliminó el referéndum como una forma de dirimir situaciones políticas, sociales importantes. Entonces, nosotros no teníamos de esa constitución un mecanismo vinculante para hacer que esa demanda se transformara finalmente en una realidad material con el que ahora nos encontramos. Hay que decir también, dentro de este proceso histórico que va acentuando la demanda por la Asamblea Constituyente, que en cuanto al reconocimiento de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales en particular, es un con leyes sectoriales permitió no solamente que el agua, por ejemplo, sea en este país y el único en el mundo en donde se encuentra este bien esencial colectivo y público privatizado, sino que también incorpora a través de luego el código de aguas, pero también un código minero, todo lo que es el extractivismo minero, a través de un decreto con fuerza de ley, es decir, un decreto que avanza a lo que se planteaba como un incentivo al crecimiento forestal, y que termina siendo finalmente la instauración de forestales, sobre todo en el territorio del pueblo mapuche, en el sur del país, el Gualmapu, y que es otro de los puntos de tensión que empiezan a hacer crecer esta, no solamente demanda, sino que este Constitución, ¿no? Por una parte, esta crisis de derechos que es levantada por los estudiantes en el 2006 en las movilizaciones estudiantiles, y también después reforzada en el 2011 cuando se suman los universitarios exigiendo una educación gratuita. Allí ellos plantean que el problema y el techo de toda esta libre mercantilización de la educación y del lucro en la educación un conflicto entre derechos, en este caso a la educación, y la Constitución como el techo que bloquea este acceso a una educación gratuita y de calidad y laica, además, que eran los planteamientos que los estudiantes tenían en ese momento. Pero este modelo extractivista también genera, como les decía, conflicto con las naciones originarias. Ya me refería a lo que es el modelo forestal en el sur, pero también ese modelo minero con los pueblos indígenas en el norte. Entonces, originarias, también poco a poco empieza a partir de la contaminación que los procesos extractivos generan, un conflicto ambiental que ya comienza a tener por parte de comunidades locales y territoriales a otro actor relevante. Entonces es así como hoy día tenemos
una situación de contaminación y de lo que se denominan en Chile zonas de sacrificio, porque en definitiva allí se concentra que la verdad es que de desarrollo para las comunidades tiene muy poco, y que más bien trae para esas comunidades donde se instalan estos proyectos contaminación, afectaciones a la salud, a la vida de las personas, contaminación de las aguas y otras situaciones que también comenzaron a ser crisis. Y una tercera crisis importante es la crisis, yo diría, en tres dimensiones, ¿no? La crisis política, pero que está en la crisis institucional. Una crisis de legitimidad también, que tienen que ver con, por una parte, la crisis de representación, es decir, desde el término formal de la dictadura, quiénes son los que asumen la representación del pueblo, y estos son los partidos políticos que comienzan a conformarse tras ese término formal de la dictadura, y que hoy día están absolutamente deslegitimados precisamente porque en 30 años no produjeron los cambios que el pueblo. Tenemos una crisis o un conjunto de crisis, ¿verdad? Ambientales, sociales, políticas, de derechos, que se suman luego a una crisis incluso pandémica que hace que esto simplemente reviente. ¿Y revienta cómo? Revienta un 18 de octubre, nuevamente teniendo a los jóvenes como protagonistas, en este caso oponiéndose a una situación que rebasó un vaso, o más bien una olla, si seguimos la misma analogía que estamos haciendo, que simplemente estalla. Por eso se habla del estallido social en Chile, aunque a mí personalmente prefiero llamarlo revuelta social, puesto que con todo lo explicado, no se trata de algo que surge de una noche a una mañana, sino que es un proceso que viene construyéndose, iba a continuar agudizándose. Yo creo que todos vieron las imágenes de ese octubre de 2019, y se necesitaba una contención que tenía que ser más allá de porque esta revuelta decía basta de abusos, o sea, aquí lo que se necesita es un cambio, y ese cambio se encuentra en el cambio de la Constitución, ¿no? Se unen todos los caminos y los partidos, básicamente a través de sus representantes en el Parlamento, se unen para levantar lo que es un proyecto nacional, y denominado Acuerdo por la Paz y por la Democracia, es lo que permite abrir un nuevo plebiscito, ¿verdad? En este caso, para votar si el pueblo de Chile y los pueblos y naciones originarias están por cambiar la Constitución o no están por cambiar la Constitución. La respuesta fue abrumadora. Tuvimos a favor de apruebo el cambio de la Constitución,
Constitución, realmente resultados, en este caso no electorales, plebiscitarios, pero que no habíamos tenido nunca en la historia de Chile reciente, ni tampoco histórica. Entonces aquí había una clara señal de que nuevamente se hacía patente a través de este plebiscito, la gente quería cambios de fondo, ¿no? Y eventualmente, y lo podemos conversar después, esos cambios de fondo ni siquiera van a encontrar una o un sistema presidencialista extremo como el que tenemos, o un régimen económico, como ya hacía referencia, no es una situación fácil. Y aquí ya voy a lo que decía y refería antes al citar a un querido amigo también, Roberto Gargarella, estos pesos y contrapesos, ¿no? Que en la Convención Constitucional electa, y voy a ir a eso, realmente se ponen en tensión, ¿verdad? Todo lo que ha ido construyendo esta Constitución al nivel de modelo político. Uno de ellos tiene que ver, sin lugar a dudas, con algo que instaura también la Constitución de 1980 y que son los quórum supramayoritarios, es decir, quórum altísimos para poder cambiar la Constitución. Ya lo decía asumiera el poder, tenía enclaves en sí misma para no poder ser reformada. Y además sabiendo que no teníamos este mecanismo plebiscitario, ni por supuesto tampoco una forma de llamar a una asamblea constituyente que nos permitiera estar en el momento que ahora estamos. Así que este momento surge así, de un acuerdo entre los partidos del poder constituido, con muchas restricciones, con además un sistema político que para la representación ¿no? En Chile los independientes, a diferencia de los representantes o candidaturas de partidos, requieren de un apoyo individual de cada persona a la candidatura, que además debe ser ante un notario. Es decir, hay una restricción económica, una restricción en cuanto a lo que es poder alcanzar ese porcentaje de los votos válidamente emitidos, que dependiendo del cargo al que se aspira, es prácticamente vistos, subsumidos a la necesidad de crear partidos para poder finalmente tener algún tipo de disputa del poder instituido, ¿no? Y esa crisis de representación empieza también a ser cuestionada, o más bien más que cuestionada, comienza a ser confrontada cuando ya tenemos este primero acuerdo. Una de las primeras cosas es que los movimientos feministas y aquellos históricos también en torno a los derechos de la mujer comienzan a instaurar la demanda de paridad también respecto del órgano convencional que se nos viene. Y logran, incluso antes del plebiscito, lograr la noción mayoritaria también y eso se acuerda, y esta convención es la primera en el mundo que tiene precisamente una composición equitativa entre hombres y mujeres en su representación. Otra disputa importantísima
tenía que ver con la posibilidad de tener escaños reservados para los pueblos indígenas, o más bien las naciones originarias, y esa fue una discusión que solamente pudo ser no de la convención, pero sí post plebiscito y al momento de que las candidaturas comenzaban también a conformarse, ¿no? A pocas semanas de ese inicio de la propaganda y de las distintas candidaturas. Y se logró también algo que es histórico, porque se lograron 17 escaños reservados para naciones originarias, en una proporcionalidad de acuerdo a su composición, y es así que de las personas que son reconocidas o se autoidentifican como personas pertenecientes a una nación originaria. Y que el censo además establece que representan cerca del 12% del total de la población. Esos escaños reservados, 17, pudieron haber sido 18, porque también la población afrodescendiente pedía en el Parlamento, y solamente se aprobaron estos 17 escaños. También estos 17 escaños, si bien son numéricamente muy relevantes, y vamos a ver después cómo se equilibran las fuerzas en los convencionales electos, no tenían la posibilidad, o sea, no tenían la representatividad que las naciones originarias esperaban. Se pensaba no en un número de 17 escaños, sino más bien en una representación dual. Entonces, más bien se aspiraba a 24 escaños, y que estos no fueran dentro de los 155 convencionales que la convención posee, ¿no? Y que corresponden al número de representantes que tiene la Cámara de Diputados, sino que fueran por adicionales a esos 155 representantes en la convención. Sin embargo, esos 155 representantes, algo que permitió un desequilibrio de esos pesos y contrapesos, porque por primera vez no solamente teníamos partidos distintos, o representantes de partidos de fuerzas diferentes a las que venían monopolizando de algún modo la política en Chile, sino que además teníamos también la presencia de naciones originarias en un número muy importante. Y allí vuelvo a lo de los quórum. Calificados de 3/4 y de 2/3, dependiendo del tipo de ley o del tipo de reforma. Entonces, tener ya 17 convencionales de pueblos indígenas generaban no solamente un hecho inédito, sino que también una incertidumbre respecto a la forma que tendrían de votar las diferentes decisiones que se tienen que tomar respecto de la Carta Fundamental a redactar. Los independientes siguieron también forzando las condiciones y bajaron el número porcentaje, y además en el contexto de la pandemia se permitió que las firmas no solamente fueran notariales, sino que también pudieran ser digamos, a través del sitio web del servicio electoral, lo que facilitó el tener esos patrocinios, y así fue que se levantaron muchas candidaturas independientes, desde los territorios, desde movimientos sociales, desde movimientos territoriales, y también en la experiencia en la que de la que yo fui parte, se levantó
conglomerado que se autodenominó Lista del Pueblo, y que recogía y surgía en gran manera relacionada a lo que fue esa revuelta social. Muchos de las candidaturas eran personas que recurrentemente estaban en ese espacio de movilización, por lo tanto también icónicas en torno a las transformaciones y cambios que en Chile se estaban pidiendo y exigiendo. Y el resultado también fue inusitado, ¿no? La Lista del Pueblo tenían en cuestión ese binominalismo, ¿no?, que había impuesto la constitución de la dictadura con sus quórums supramayoritarios, pero también con un sistema binominal que permitía una sobrerepresentación de la derecha y por lo tanto un obstáculo a cualquier tipo de transformación dentro del poder constituido. Así llegamos al momento actual. Todo lo que son las representaciones en el Parlamento, para tener el símil más cercano en Chile, ¿no?, donde hay un nuevo equilibrio de fuerzas que abre muchas esperanzas a que los cambios que se puedan realizar en un proceso absolutamente convencional y hecho también a la medida puedan ir más allá de lo esperable. Creo que también hay hechos, y lo relevaba recién el doctor Julio Gutiérrez, una mujer indígena, en este caso mapuche, Elisa Loncón, sea quien presida la Convención Constitucional, y que lo haga acompañado, y esto nos lleva nuevamente a cómo la Convención va reuniendo y su arranque toda nuestra historia. Lo hace acompañado de la Machi Francisca Linconao, una autoridad ancestral del pueblo mapuche, una mujer que sufrió, como muchos otros representantes del pueblo mapuche, la prisión política, las faltas al debido proceso. Entonces ver en esa primera sesión inaugural y luego de esta votación para elegir la presidencia y vicepresidencia a estas dos mujeres, ¿no?, al frente, tomadas de la mano con una hoja de canelo, el árbol sagrado del pueblo mapuche, era realmente una refundación en un reconocimiento en sí mismo a la preexistencia de las naciones originarias. Y eso, por eso es importante el equilibrio de fuerza, no se hubiera logrado si es que no hubieran estado los escaños reservados y si no hubieran estado los independientes en una representación tan importante como las que tenía. Cierro solamente con esto, y que tiene que ver con lo reciente de esta semana de arranque del 4 de julio, la convención listo ni preparado para el inicio del trabajo de los convencionales. Fue una ceremonia inaugural muy hermosa, pero luego no había ni computadores, ni transmisión preparada para poder hacer las sesiones, es decir, todo se tuvo que levantar desde los apoyos que se hicieron de sociedad civil, de las universidades. La verdad es que nunca nos hubiéramos esperado que algo así hubiera ocurrido, pero bueno, de un gobierno de derecha y sobre todo de un segundo gobierno de Sebastián Piñera que ha venido manifestábamos. La verdad es que podíamos esperar también un boicot de esta naturaleza al arranque de la convención. Pero creemos que están las condiciones para tener
un proceso como insisto, como decía antes, nos abre esperanzas de ir más allá de lo posible, para refrasear cómo partió el primero de los gobiernos, diciendo que había que hacer justicia en la medida de lo posible. Yo creo que hoy día podemos pensar que estas crisis se han acentuado, ¿no? Tenemos el asesinato de un nuevo joven en la Araucanía hace solamente algunos días, asesinado por la espalda y luego de un disparo en su frente, en el contexto de un sabotaje a estas industrias forestales, precisamente que están destruyendo las tierras del pueblo mapuche, tierras que no les han sido restituidas. No solo eso, desde el día sábado a las 10 de la mañana tenemos desaparecido a un joven de 17 que hasta ahora no ha aparecido. Falleció también en estos días Luisa Toledo, conocida como la madre del pueblo, la madre de la esperanza y la madre de la rebeldía. De sus 4 hijos, 3 fueron asesinados por la dictadura, 2 de ellos un 29 de marzo, y por eso es conocido como el Día del Joven Combatiente. Es decir, toda la dictadura, toda la represión hacia las naciones originarias, de meses en las cárceles, están hoy día está tomado desde hace ya 4 días el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y están rodeando la convención diciendo: esta convención no arranca sin que antes los jóvenes que abrimos la posibilidad de este proceso estemos en libertad. Hay una ley de indulto general que está planteada en el Congreso, pero que no avanza, y es así como reciente de la revuelta, presentes en este arranque de la sala de máquinas. Yo solo espero que tengamos el mejor de los éxitos. Tenemos un año para tener una nueva constitución, y si no sale en forma, yo aspiro a que, al igual que Ecuador, después de ojalá menos que 10 años, tengamos un proceso constituyente en forma y la verdadera asamblea constituyente por la que tanto hemos luchado. Muchas gracias a Paulina Acevedo. Creo que todos los aquí presentes, al igual que muchos hermanos latinoamericanos, hacemos nuestra esa victoria simbólica de los pueblos originarios, de los marginados, de los ninguneados, como decía doctor José Luis Gutiérrez citando a Galeano, que son signos de que se está habiendo un cambio. Antes de la intervención de nuestros panelistas, que son Tica Luisa y Mario Enrique Rivas, quisiéramos destacar el hecho de que ninguneados empiezan a señalar, a exigir el cambio, cosa que está ocurriendo también en el Perú. En Chile, la experiencia es enriquecedora, de manera que el Perú tendrá que tener muy en consideración estas exposiciones que nos han hecho estos 2 hermanos, doctor José Luis y Paulina Acevedo. También quisiera destacar el hecho de que en Chile se habla de un cambio constitucional, no solo de una reforma. Le doy el turno de intervención como panelista a nuestra coordinadora del Foro Patrimonialista Cosco, Tica Luisa. Tica, bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Un saludo y una felicitación por la
brillante exposición del doctor José Luis Gutiérrez y de Paulina Acevedo. Nos han ilustrado, nos han refrescado sobre la realidad que se vive en los países andinos. Quiero señalar que resulta muy importante recordar las palabras del doctor José Luis Gutiérrez cuando señala que lo que buscamos es una constitución para la vida. Y efectivamente es en función de la necesidad de la atención de las demandas sociales, económicas, de desarrollo, ambientales, etcétera, y las que surgen dentro de esta crisis de la pandemia en el mundo entero, las que han hecho madurar en la población en general, incluyendo nuestro país, en la necesidad de entender que la única forma de solucionar y atender toda esta situación crítica es promoviendo, generando un cambio constitucional en sus respectivos países. Así lo han estado madurando y ahora hemos escuchado recientemente a Paulina, hemos escuchado como una presidenta mapuche es la que ahora va a regir un proceso de cambio constitucional a través de una figura que no se encontraba normalmente regulada dentro de la legislación constitucional chilena, pero que se ha tratado de encontrar un mecanismo legal. Y de eso se trata, que los países andinos, el pueblo, la población de los países andinos, más allá de los formulismos legales, más allá de las constituciones políticas que rigen cada país y que nos van diferenciando en alguna medida, ha encontrado vías para tratar de generar cambio constitucional, porque estos procesos de reformas simplemente resultan pequeños cambios intrascendentes frente a la situación crítica que atraviesa la población de cada país. Entender que la población está madurando, en el caso de nuestro país, nos hace ver cómo hay una expectativa en un resultado electoral con un profesor rural cajamarquino como Pedro Castillo. Y ahí entendemos por qué hay una sumatoria de población peruana que exige, no solo exige, necesita ya un cambio, impacientemente un cambio para generar una constitución que regule el Estado, en este caso peruano, para una transformación que permita una justicia social, un Estado más humano, con verdaderas transformaciones, con verdaderos procesos de explotación de recursos naturales para su población, también para beneficio de los países vecinos, pero priorizando su población, priorizando a la humanidad, al sector humano y no los intereses económicos. Esa constitución para la vida es la que nos surge sin lugar a dudas y a través de las exposiciones que hemos escuchado de Paulina Acevedo y el doctor José Luis Gutiérrez, hemos podido entender que hay una madurez, está empezando a madurar en todos los países andinos un proceso de exigencia, de demanda popular para consolidar cambios. Y también se ha entendido que los actuales mecanismos tradicionales, las constituciones vigentes en muchos países andinos y en el mundo entero, simplemente se han constituido en mecanismos legales para obstaculizar estas exigencias de transformación legal, para perpetuar indefinidamente estos procesos de exclusión de diferentes sectores, mujeres, indígenas, y continuar con este ninguneo para la mayoritaria población, que es la que requiere una atención y un desarrollo social más justo y más igualitario. Por ello,
también entendemos que ese análisis que realiza el doctor José Luis Gutiérrez sobre cómo los partidos se han ido deslegitimando por estas deficiencias también de las constituciones vigentes, permitiendo que hayan procesos, digamos, representaciones gubernamentales de ejecutivos totalmente deslegitimizados, sin ninguna capacidad de negociación con los órganos de gobierno, como pueden ser congresos, como ha ocurrido en el caso de nuestro país. Hemos tenido presidentes de la República en diferentes periodos, los últimos años, que no han tenido ningún nivel de coordinación con el Congreso, no tienen ni siquiera partido político. Y no es tanto que no haya existido capacidad, sino que justamente estos contenidos de las normas constitucionales se han mantenido y se mantienen a través del tiempo con esas deficiencias para perpetuar estas deficiencias partidarias e impedir que la población pueda organizarse, pueda madurar políticamente y hacer mayores y mejores demandas en su proceso de crecimiento, de desarrollo económico, social. Compartimos plenamente las exposiciones de Paulina y del doctor José Luis Gutiérrez, las hacemos nuestras y creemos que ahora, a puertas de la conmemoración, entre comillas, de este bicentenario, nos queda como ciudadanía tomar como referencia estas experiencias de Chile, de Bolivia y de otros tantos países que están refundando, haciendo realidad el cambio y ojalá que los resultados sean llenos de éxito para construir estados con verdadera justicia social y con un marco verdaderamente de respeto a la humanidad, dejando de lado esta priorización del tema económico como si fuera el único objetivo de la humanidad. Nos sumamos finalmente a esta afirmación que hizo el doctor José Luis Gutiérrez cuando dice, y también Paulina en alguna medida, que se requiere en este momento una contención, pero no en el sentido de poner una barrera para impedir un avance, sino una contención para generar una escalera que permita seguir sumando esfuerzos, posibilidades, tanto en el campo organizativo como en el campo de madurez de la ciudadanía, para que se entienda perfectamente que la única forma posible de construir un Estado con verdadera justicia social y con un marco eminentemente humano es construir un cambio con nuevas constituciones que regulen ese tipo de demandas más allá de los intereses oligopólicos, monopólicos, económicos, y que se priorice al ser humano. Nos sumamos a todos ellos y simplemente les deseamos éxitos en el caso de Chile para que los resultados se optimicen de la mejor manera. Muchas gracias, Luchito. Gracias, Tica. Bien, ahora sí invitamos a Mario Enrique Rivas, integrante de ambos colectivos, Yacha y Universidad Libre, como también de Foro Patrimonialista. Adelante, Mario Enrique, con tus comentarios. Y lastimosamente nos queda poco tiempo, pero robaremos unos minutos más. Adelante, Mario Enrique. Mari Paulina Acevedo, Allinyachu José Luis Gutiérrez. Soy Mario Enrique Larriba Málaga y comparto con ustedes algunas expresiones y algunas ideas respecto del proceso constituyente, que en sí mismo es un pachacutec, un cambio de tiempo, un nuevo ordo seculorum. Y es en términos de eso, cuando uno construye una constitución que se siente motivado por lo mismo que ustedes han comentado esta tarde, en aprovechar ese momento e ir reflexionando sobre dos temas. El primer tema es que cuando se suscita la invasión española, europea, en este continente,
Los pueblos que aquí habitaban, las culturas que aquí habitaban, no eran ajurídicos, tampoco eran prejurídicos. Tenían sus propias construcciones y principios jurídicos. Y hay un reto fundamental en el desarrollo de la Constitución, es incorporar esos. Pero también hay un asunto, que cuando uno habla de Pachacútec, algo así como Huetre, Pantú, tiene que ver aquí que ya lo siento implicado en lo que sustenta don José Luis Gutiérrez, y es el nuevo orden de los tiempos. Es una cosa que exige nuevos términos de referencia. Entonces, de repente también el instrumento jurídico, las bases jurídicas con las cuales se diseñan constituciones tienen que cambiar. Pero también hay algo que tiene que ver con lo multitudinario. Y ahí ya se siente la necesidad de que los pueblos se manifiesten ya no por representación, sino por participación. En lo dicho por cada uno de ustedes, noto que se busca una metodología, ya no solamente un análisis profundo de los aspectos filosóficos que fundamentan lo que se podría decir el acuerdo de compromisos, la convergencia, propósitos que sustentan una constitución que valga la pena, sino que llama a incorporar metodologías para la participación, ya no la representación. Cuando escucho 155 personas y hago la fracción 17 sobre 155, yo digo, eso no ayuda a representarse, porque son millones de personas las involucradas. Lo mismo en el caso de 200 o 300 que se pudiera. Entonces es un reto mayor y es un reto en metodología. Y ahí hay que recordar que un nuevo orden de los tiempos, un nuevo orden del mundo local, digamos, de los países, involucra pensar en lo que solía decir en la primera época de Ludwig Wittgenstein, los límites de tu mundo son los límites de tu lenguaje. Si quieres ampliar los límites de tu mundo, tienes que ampliar tu lenguaje. Y aquí nosotros estamos hablando castellano. La Constitución se construirá en castellano, lo haremos, y eso no será representativo. El reto también está en construirla de las múltiples formas que los idiomas nuestros en todos los pueblos originarios se ha hecho. Dicho esto, quiero, si me permiten, solicitarles una expansión en esas vertientes en la búsqueda de metodologías, porque lo que ustedes nos han hablado esta tarde ha sido estimulante e inspirador en cuanto a la experiencia de lo que han hecho, pero que todavía está en curso una metodología de amplia participación. Gracias. Muchas gracias, Mario Rivas, breve, concreto y preciso. No nos queda sino expresar nuestro profundo agradecimiento reiteradamente al doctor José Luis Gutiérrez y a Paulina Acevedo por sus ilustrativas exposiciones que, como dijo Mario Enrique, nos motivan, nos incentivan, nos señalan de que estamos en un camino cierto quienes abrigamos estos colectivos desde Cusco, Perú, y desde la capital Tahuantinsuyo. Inspirados en estas ideas, lanzamos el reto de que tenemos que lograr integrarnos los latinoamericanos, particularmente el subcontinente sudamericano, para poder enfrentar la crisis en todas sus formas y tener nuestras propias constituciones inspiradas en nuestras culturas originarias con un puente inteligente hacia la modernidad. Muchísimas gracias, doctor José Luis, muchísimas gracias, Paulina, muchas gracias, Tica, muchas gracias, Mario Enrique, por tan sustanciosos comentarios. Muy bien, entonces aquí finalizamos esta tercera conferencia del día, hacemos una brevísima pausa y los invitamos a partir de unos minutos más para la siguiente y última conferencia de esta primera jornada de Rimanaco y Panandino. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Epehuayu. Permiso. Epehuayu. Majarincama. Gracias. Muchas gracias. Kutiramusun. Cascaniragmi. Pananchis kama.